Bendecimos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, amada comunidad del Eterno. Tengan ustedes una muy buena jornada. Hoy 24 de julio, en una jornada fría, volvió luego de una especie de oasis que tuvimos ayer, de una especie de espejismo que vivimos ayer, en donde volvimos a verle la cara al sol, un rostro al astro sol. Bueno, hoy volvió el frío aquí a nuestra amada República Oriental del Uruguay y hemos sido sensibles y hemos entendido la necesidad y oportunidad de poder compartir siempre juntos, establecer esa dinámica llamada koinonía, de la que la Iglesia debe seguir trabajando en establecer vínculos eternos, una koinonía absolutamente necesaria para ser transformados no en una congregación, sino en un aposento alto, un lugar en donde definitivamente el poder, la potencia de nuestro Dios repose de una manera conforme a su corazón, conforme a su disposición, y de esa manera ser plenamente capacitados para la buena obra. He tenido el sentir, la iglesia no debe de ser almática y moverse estrictamente por un sentir pleno, sino que debe de ser guiada por algunos vellones que uno va poniendo, y que el Señor también te permite visibilizar algunas señales que no son de una idoneidad maravillosa para poder seguir interpretando los tiempos y seguir entendiendo cuál es nuestra posición, cuál es nuestra obligación y por tanto nuestra función, y seguir identificando, vuelvo a insistir, algo no menor y algo que la iglesia debe tratar seriamente, y es la de ser una institucionalidad, una formalidad eh, entendida en los tiempos. Mm, la, uh, mm, entiendo que el dispensacionalismo le ha hecho mucho mal al Evangelio. Sin ningún ánimo de ser agresivo, ofensivo, yo asumo de manera muy personal, por supuesto, que el dispensacionalismo ha lacerado el correcto funcionamiento de la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque parte de una estructura lineal en donde, a partir de una línea de tiempo, va trazando una serie de eventos, desconociendo una figura que para mí es eh, inalienable a nuestra propia naturaleza, pero fundamentalmente desconociendo eh, desconociendo la propia naturaleza de Dios. Nosotros hemos insistido y hemos compartido desde nuestro espacio en varias oportunidades, o hemos intentado, al menos desde nuestro muy humilde lugar, enseñar de que la iglesia no es necesariamente lineal, estrictamente lineal, en donde el tiempo va pasando y los eventos se van sucediendo en el tiempo, y lo que quedó atrás quedó atrás. Bueno, eso, a mi muy humilde entender, estrictamente no es así, sino que eh, si tuviéramos que encontrar un diseño geométrico que se asocie más con la vida del ser humano, eh, más que una línea recta, yo la visualizo más en términos de círculo. ¿Por qué? Porque cuando la escritura habla de la rueda de la creación, eh, no necesito decir que es redonda.
cuando la escritura habla acerca de los tiempos, y es aquí para mí en donde el dispensacionalismo hace agua por todos lados, donde mm, allí la escritura señala que no hay nada nuevo bajo el sol. Y esa frase para mí es altamente significativa, porque si no hay nada nuevo, ¿qué es lo que va adelante? ¿Qué es lo por venir? No es nuevo entonces, es algo que ya ocurrió o mm, algo que definitivamente es, pero no es estrictamente nuevo. Eh, pero el versículo continúa, el texto continúa y dice, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que ha sido? Y allí vuelve hacia atrás, sino lo que será, y ahí vuelve para adelante. ¿No? ¿Qué es lo que ha sido, sino lo que será? ¿Y qué es lo que será, sino lo que ya ha sido? Entonces, eh, esto para mí es vital que la iglesia lo pueda interpretar. Insisto, me parece que el dispensacionalismo ha hecho agua y ha, seguramente de manera inconsciente, ha bueno, llevado a la iglesia a una confusión, porque decíamos de que el tiempo no es estrictamente lineal y no es que se vayan sucediendo eventos en el tiempo, sino que en ese ciclo de vida en donde la humanidad va girando con una tendencia ascendente o hacia adelante, pero siempre es en círculos. ¿Por qué? Porque lo que será siempre está relacionado con lo que ya ha sido. Entonces, hay una muy estrecha y estricta relación en actos repetitivos o cíclicos que la humanidad vive. Por eso, y a mí me extraña, y esto es propio del dispensacionalismo, que cada vez que nos enfrentamos a guerras y rumores de guerra, allí salen este, hombres avesados, debo reconocerlo, en escatología, pero que también desconocen eh, este, para mí, principio de la vida espiritual y comienzan a poner en una línea de tiempo recta, lineal, van poniendo una serie de sucesos como si fueran estrictamente nuevos, cuando en realidad buena parte de ellos ya han sucedido. Que se vayan a repetir, bueno, seguramente, pero no es algo estrictamente nuevo, sino que es algo que ya ha pasado. Te pongo un ejemplo. Muchos vemos las aguas del diluvio, y esto tuvimos un ciclo de charlas para mí absolutamente rico en donde hablábamos del diluvio, ¿verdad? Allí nos remitimos, tiramos el ancla, nunca mejor dicho, en el libro de Génesis, en el relato de la historia de Noé, de una humanidad absolutamente distópica. Y fíjense, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Hablábamos de una sociedad distópica y vaya casualidad, hoy estamos en un mundo absolutamente distópico, inmoral, en un mundo bueno, la verdad que no quiero agregar mayores calificativos porque son negativos y son bastante redundantes. Entonces, vivimos hoy y la humanidad ha vivido a lo largo de la historia, vaya que mundos distópicos, escenarios absolutamente terroríficos, eh, que se vienen repitiendo cíclicamente, imperios que crecen, imperios que caen, imperios que vuelven a crecer, que vuelven a caer, nuevos imperios que nacen, se desarrollan y caen. ¿Por qué? Porque es el ciclo natural de la vida. Y por eso en su momento hablábamos de Génesis y de cómo el mundo había alcanzado una suerte de cenit, su punto más alto, que en realidad no dejó de ser a los ojos de Dios el más bajo, porque fue tan inmoral, tan obsceno, tan corrupto, que la propia naturaleza de Dios, cuando se enfrentó a esa naturaleza
que dijimos también que no era el primer diluvio, porque el primer diluvio fue el de Génesis 1:1-2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ya lo vimos, y todo estaba sumergido en agua. Ese fue, al menos así yo lo interpreto, pero lo interpreto a partir de las escrituras, que hubo un primer diluvio, al menos allí fue un primer diluvio. Pero luego vino el de Noé, que vuelve a repetirse. Y a partir de ese encontronazo entre la naturaleza divina de Dios y la naturaleza caída y corrupta de este mundo se encuentran, y cuando la naturaleza de Dios se acerca a, porque la voluntad de Dios siempre fue estar en medio de su pueblo. Por eso David, que es una figura absolutamente representativa, también mesiánica, cuando él asume su condición de rey, su primer magna decisión fue la de ir a buscar la presencia de Dios para que habitara en lo que él consideró, y entiendo que Dios considera, es el lugar natural y es en medio de su pueblo. Él es el gran yo soy, ¿no? Y el coro de la humanidad rodeando su divinidad, exaltándole, rindiéndole adoración a partir del tabernáculo de David, que, oh casualidad, estaba diseñado para que hubiera adoración 24/7 en torno a la majestad de nuestro Señor. Esto nos enseña proféticamente que nosotros, su pueblo, el mundo en general, pero particularmente nosotros, sus hijos, hemos sido diseñados para estar cerca de nuestro Dios, pero esa cercanía no tiene que ver con estar a 10 centímetros o 10.000 kilómetros. Esa cercanía tiene que ver con la de saber quién es Él, saber quién soy yo, y ante, ante esa revelación, ese entendimiento, la única respuesta posible y es la de adoración. ¿Por qué? Porque la creación siempre tiene que adorar al Creador. Porque cuando hablábamos el sábado pasado de que la creación tiene una identidad y es la identidad de su Creador, es decir, la creación debe parecerse, debe de tener la misma identidad de su Creador, esa condición de identidad tiene que ver con una condición de adoración. Cuando yo soy igual a mi Creador, estoy adorando a mi Creador. Por lo tanto, cuando David trae la presencia de Dios y le es revelado, le es iluminado el tabernáculo de David, donde 24/7 se le adoraba, lo trajo para morar en medio de su pueblo. Él quiso construirle, ustedes ya saben, un templo. Dios se lo negó a causa de la enorme cantidad de sangre que habían derramado sus manos, y fue un privilegio que le fue concedido a su hijo Salomón. Pero siempre Dios quiso estar en medio de su pueblo. Y esa es una realidad eterna, eso es un principio eterno. Siempre Dios va a querer morar en medio de nosotros. Entonces, cuando el Señor se acerca a nosotros, pero se encuentra con una naturaleza caída, corrupta, por su propia naturaleza, no es que Dios sea malo, no es que Dios sea asesino, no es que Dios sea un ser inmoral, sino que su propia naturaleza hace que esto que está en conflicto entre en juicio. Y el juicio, dijimos el sábado pasado, que no es necesariamente un escenario de castigo estrictamente, sino de reordenamiento. Por eso en Génesis, en el capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios reposaba sobre la faz del abismo, pero no repasaba para maldecir,
a la creación, sino para volverla a su diseño, a su principio y a su identidad correcta, a su diseño original. Y estamos en una temporada a partir de la muerte de nuestro Mesías, bajo, bajo la tutela del Espíritu Santo. Cuando nuestro Mesías murió para luego ser resucitado por medio del Espíritu, estamos bajo la tutela del Espíritu. Por lo tanto, ¿por qué dijo Cristo que era necesario? Bueno, porque se estaba repitiendo lo mismo que había pasado miles, o vaya a saber cuántos cientos de miles años antes, en aquel Génesis 1.1, 1.2, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios reposaba sobre la faz del abismo. Hoy tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nosotros debemos de ser un tabernáculo, pero el Espíritu de Dios está reposando sobre la faz del abismo para reordenar o juzgar lo que está corrupto. ¿Por qué? Porque, insisto, la naturaleza de Dios, que es una naturaleza justa, ordenada, santa, cuando se encuentra con algo corrupto, tiende a afectarlo, y esa afectación se manifiesta en forma de juicio o de reordenamiento. Es como arrimar, no sé, un leño prendido fuego, arrimarlo y sentir calor. No es que no es que el leño me desee mal, no es que el leño encendido esté ensañado conmigo, me odie, desee matarme. No, su propia reacción por su propia composición hace que genere calor. Y si yo me acerco a él o él se acerca a mí, lo que yo voy a sentir es es una sensación de calor muy distinta que si yo estuviera más lejos. Por eso es altamente responsable el pedir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, si viene en términos de orden. Si se acerca, su propia naturaleza va a tender a perfumarnos, a santificarnos, a empoderarnos, porque eso es lo que él anhela hacer con su novia. El problema es cuando su novia, lejos de estar preparada, embellecida, vestida de blanco, preparándose para ese momento. Ah, varón, pero entonces usted se está contradiciendo. Hay una línea recta en el tiempo en donde en algún momento se va. Por supuesto que se va a dar, pero yo insisto en que no es una línea recta, perfecta de tiempo, sino que es cíclica, pero tiene un leve movimiento hacia adelante. Tiene un leve movimiento hacia adelante, pero la vida se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y en algunos mojones específicamente, el Padre, por su sola voluntad y en su soberanía, establece algunos eventos, como por ejemplo el advenimiento o la venida de nuestro Señor Jesucristo, o la presencia del Espíritu Santo, que es la que hoy señorea sobre su iglesia. Yo quiero invitarte a que puedas entender este principio. ¿Qué es lo que ha sido? Bueno, lo que será.
pero fundamentalmente, y es aquí en donde la iglesia debe de ser entendida en los tiempos. ¿Qué es lo que será, sino lo que ya ha sido? Hoy estamos viviendo, yo asumo de manera muy personal, un tiempo que se repite con aquel evento de los días de Noé. Hoy no estamos inundados de aguas, pero estamos viviendo un mundo distópico, absolutamente inmoral. Y así como Dios estableció un juicio, o mejor dicho, la propia naturaleza de esa generación estaba tan corrupta que cuando Dios se acercó no pudo menos que provocarse un juicio que en aquel momento significaron agua. Ustedes recuerden que el Señor dijo que no iba a ser más por agua. Por eso no esperen agua, porque el juicio no va a ser a partir del agua. Pero eso no significa que en términos espirituales hoy la iglesia esté enfrentando un tiempo donde está llevando a su novia, a su iglesia, de manera milimétrica a poder construir bajo estricto diseño y control del Espíritu Santo de un arca a partir de la cual poder sostenerse en medio de este tiempo de juicio o climáticamente difícil de sobrellevar. Yo no sé cómo ustedes perciben este tiempo o estos tiempos. Yo lo veo muy caótico, muy opresivo, muy demoníaco, con un alto contenido de corrupción, de inmoralidad en todos los aspectos. El otro día mirando algún algunas entrevistas, algunos eh, especialistas o periodistas españoles hablando de la educación sexual que se está proponiendo y llevando adelante en los colegios españoles. Y mostraba puntualmente un libro que es el que se está eh, no recuerdo si ya se estaba ejerciendo o era parte del diseño estructural para la educación de los niños españoles, eh, que tiene, bueno, por supuesto que tiene expresiones propias de España, ¿no? Porque se llamaba El semen mola. Así era, así es el título de ese, o el nombre de ese libro, que es un texto, insisto, no sé si ya vigente o propuesto para ser parte de la educación sexual que se está propinando en las aulas españolas. Y este varón, en el reportaje que se le estaba haciendo, hizo un recorrido por las páginas en donde se mostraban imágenes literalmente obscenas, absolutamente obscenas. Hubo un momento en donde ahí, la verdad, me entristeció de tal manera, pero me entristeció no solamente por lo que está pasando en España, sino porque por una cuestión natural, todo lo que pasa por Europa y particularmente por España, más tarde o más temprano termina llegando a nuestra amada Hispanoamérica, y rogamos en el nombre de Jesús que prime en algún momento la cordura, pero para eso la iglesia debe de funcionar como tal. En parte de esa literatura académica llamada El semen mola,
Había un par de páginas que hablaban acerca de la masturbación directamente, en donde, bueno, se hacía una serie de descripciones que no voy a redundar mucho, pero había una especie de, ¿cómo es que se le llama? Eh, bueno, no sé técnicamente, pero había allí una suerte de lugar y espacio en donde se hablaba acerca de la masturbación, en donde se, mm, se dejaba un espacio para que el alumno pudiera, de puño y letra, ¿no? eh, poner la fecha de sus experiencias personales. Eh, es una cosa que no lo puedo creer, honestamente. Me resulta difícil de poder asimilar eso. Sobre todo, me resulta enormemente complejo aceptar que eso llegue a las aulas de nuestro amado Uruguay. Iglesia, necesitamos hacer algo por detener esta inmoralidad. Necesitamos hacer algo tomado de la mano del Espíritu de Dios para volver todo a su diseño original. Necesitamos que nuestros hijos dejen de ser sexualizados de la manera que lo están haciendo. Necesitamos que nuestra sociedad se comporte conforme al plan, al diseño y al designio de nuestro Dios. Estamos viviendo un tiempo, es cierto, y aquí sí coincido con los escatólogos, un tiempo como los días de Noé. Pero aún en esos tiempos, la iglesia, tipo de Noé y su familia, hicieron algo. No se quedaron de brazos cruzados, hicieron algo, construyeron un arca. Construyeron un arca. Que es cierto, implicó una comodidad, una incomodidad, perdón, la comodidad de saber que eran salvos, pero eso no significó que estuvieran cómodos. Y hoy estamos viviendo tiempos de enorme incomodidad, de enorme incomodidad. Pero algo tenemos que hacer. Mira, yo no sé los codos de altura, los codos de ancho, los codos de largo que Dios te va a dar para construir lo que tengas que construir. Pero te animo a que te esfuerces, a que seas como Josué, un varón esforzado y valiente, una varona esforzada y valiente, y que puedas entender que este tiempo es un tiempo donde Dios nos llama a una expresión de fe que implica el obedecer con absoluta precisión. Este es un tiempo donde la iglesia necesita manifestar fe. Vaya si Noé tuvo que manifestar fe. En un tiempo donde no había llovido como lo conocemos nosotros, o de la forma que nosotros lo contemplamos, construir un arca del tamaño de esa arca, con los rudimentos de aquel tiempo, en medio de una sociedad como esta que se burla de la iglesia. Vaya si tuvo que tener fe Noé. Pero la fe que Noé tuvo fue una fe que estuvo cimentada en una absoluta obediencia y precisión. Y yo quiero alentarte a que puedas ser una iglesia que se maneje en fe, es decir, con una disciplina, con una obediencia que se maneje en absoluta precisión. Te mando un muy afectuoso saludo. La Iglesia de Jesús es el último reservorio moral que le queda a este planeta. Quiero animarte a que te puedas ver como tal, como la extensión de las manos de nuestro Dios, de nuestro gran yo soy. Te bendigo, amada comunidad.
Te bendigo, amada Iglesia de Jesucristo. Shalom, shalom.